Cuando se presenta una epidemia, una catástrofe, un fenómeno meteorológico, una situación que afecta la colectividad de manera abrumadora, se producen traumas, alteraciones psicoemocionales, ansiedades, amargura, se producen depresiones. Hay un fenómeno colectivo que se asume así de manera casi inconsciente, que golpea a la gente en el alma. Y nosotros queremos hablar con el hermano y amigo, colega, psiquiatra, neuropsicofarmacólogo y filósofo. El doctor... Quizás próximo coordinador. De rumbo de la tarde. De rumbo de la tarde. Hemos estado indagando. No, porque pensábamos. Ya no, eso pero se, yo a él eso se discutió ayer. No, pero a él yo le dejo mi puesto. A él sí. Pero se discutió a él o a ayer, Euclides. Como, a él o a Euclides Gutiérrez Félix. No, a ningún otro. Euclides tiene impedimento de entrada aquí. Oye, pero eso fue ayer. Tú puedes estar tranquilo porque ya tú regresaste. Lo que yo no dejo es lo que están a mi diestra y a mi siniestra. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, Domingo, Andrés L. Debo decir que, por favor, si vamos a hacer una entrevista de nivel, yo solo acepto que me entreviste Andrés L. Mateo. Yo sabía que venía con un boche. Esa fue su presentación, su autopresentación. Pero dile que tú y yo estamos de acuerdo. Oye, dice Ricardo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero tenía que entrar con un boche. Sí, porque él siempre no corrige. Sí, él es hijo de Carmen Heredia. Él es papá. Ahí sí hay, compadre. Ahí sí hay. Héctor. Él es papá de nosotros. Héctor. Así en esta etapa prodrómica, pudiéramos decir, en esta etapa de preámbulo, de prefacio, de antesala de este fenómeno para los dominicanos, ¿qué ocurre ahora mismo en nuestra mente? ¿Qué ocurre en nuestro comportamiento, en nuestras almas? Mira, hay una película famosa de Monty Python, no creo que era de Monty Python, era de Mel Brooks, o Mel Brooks participaba, que se llamaba El mundo está loco, 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 loco. No sé si recuerdan, en los años 70, inclusive el cine triple, cuando tú vivías allá en Bonao, el cine triple se estrenó con esa película. No sé si Andrés se recuerda. Miren, lo que está en este momento calcinando la tranquilidad individual de cada uno de los habitantes del planeta Tierra es la hipercomunicación que hemos desarrollado vía los medios. Yo creo que si hay algo que hay que controlar es la excesiva retroalimentación que cada un minuto nos llega en los chats, en los amigos, en el internet, en el Instagram, en el Facebook. O sea, realmente debemos tranquilizarnos en ese sentido, porque la realidad, y yo no quisiera llamarle prodromo, Ricardo, yo quisiera llamarle que estamos pasando por lo que está pasando, parece, en lo que es Latinoamérica. ¿Me escuchan? Claro. Sí, Latinoamérica. Bueno, sí, pudiéramos verlo en un marco pero bien parecido. Porque hay un contraste muy importante y yo no quiero, porque justamente nosotros estamos haciendo un programa diario para solamente de medicina, y de acuerdo con todo lo que hizo el presidente, pero fíjate de algo, si tú tomas las imágenes de Madrid, temperatura 16, 14, 13, humedad, lluvia, y te vas a la imagen que mandaron hoy de Fort Lauderdale y de todo Miami, donde la gente está en la playa, alucinando en la playa. Las playas están llenas de personas en todo el área de Fort Lauderdale por el Spring Break, lo que se llama el asueto como de Cuaresma. Entonces, uno se pone a pensar y dice, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay entre miles de personas en este momento caminando en las playas de Fort Lauderdale y cómo está España, cómo está Italia? Lo único que a mí me viene a la cabeza, y creo que debo tener parte de razón, es el clima, el santo clima del trópico, que definitivamente puede, y esta es la palabra clave, puede retardar, desacelerar el contagio. No es lo mismo estar
en Italia con temperaturas de 10, 12 grados que estar en Santo Domingo con temperaturas de 23, 24, 27 grados. Yo no quiero desalarmar a la población, pero sí quiero decir que nos estamos retroalimentando con demasiado basura. Estamos viviendo por primera vez una pandemia digital. Ya lo dijo Byung-Chul Han, ese famoso filósofo que ahora mismo está escribiendo sobre coronavirus. Ya tiró un artículo sobre el coronavirus. Es que la estamos viviendo la muerte de un viejito de 80 años en Italia como si fuera el abuelo de nosotros aquí en el trópico. Entonces todo esto nos está llenando de ansiedad. La ansiedad en una población es posiblemente peor que el propio virus. Yo estoy trabajando, yo estoy lleno y cada momento me están llegando emergencias. Está llamando la gente porque está ansiosa. Entonces tenemos que evitar lo más que se puedan las noticias que están sobresaturadas con una dimensión emocional demasiado fuerte. Esa para mí es la parte más importante ahora mismo. Yo vi ahorita una información proveniente de Galicia, un médico que hablaba para la radiotelevisión española y hacía un discurso desesperado, desesperanzado, ponía sobre la mesa su incapacidad para salvar sus pacientes y lloraba, incluso lloró. Y recordé esa etapa anterior a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que el pensamiento europeo suele llamar la era de la ascensión de los peligros, porque era la quiebra de la razón. De alguna manera, la Segunda Guerra Mundial es el espectáculo más soberano respecto de la quiebra de la razón, esa razón de la que toda la cultura occidental se ha vanagloriado durante toda su vida, esa razón cartesiana, esa visión de un mundo exactamente cuadriculado sobre la base del pensamiento positivo, del pensamiento exacto. Y cuando uno ve eso, piensa que ¿de qué le ha valido a la humanidad tanto conocimiento, tanta base científica, tecnológica, si ve lo que está ocurriendo ya no en los países periféricos? Es decir, lo impactante, y tú comenzabas por dar un dato fundamental respecto de la sobrecarga que tenemos de comunicación en el mundo contemporáneo, pero lo impactante es ver cómo la quiebra de la razón se impone. El tipo no tenía razón, forma para analizar el sistema de salud del mundo europeo, porque no es el ébola en África, no. Exacto. Es en las capitales de culturas milenarias, es en las capitales que han logrado construir sistemas de pensamiento. Es en Alemania, es en Francia, es en Italia, es en España. Y mira, yo pienso entonces que en realidad es una desazón y que la tecnología no lo puede responder todo, ni el dominio de la ciencia. Te voy a dar un ejemplo de lo contrario, Andrés, y me voy a ir ahora a la pura ciencia, aunque voy a caer en la genealogía del mal de Nietzsche. Mira, la ciencia, yo te la pruebo ahora mismo, mientras hay, y voy a ser claro, tú sabes cómo yo hablo, mientras hay un histérico llorón ibérico llorando de que no tienen qué hacer, yo te puedo demostrar a mí miles de médicos chinos, todos ellos con una formación completamente materialista, que resolvieron el problema en 3 meses. Entonces, la tecnología sí da. Ahora, una tecnología pura, una ciencia pura, trabajando al servicio de un Estado, no es lo mismo que una tecnología manoseada, como se está haciendo en España, sin tener una disciplina, como se tuvo en la China, y como te digo yo, las emociones afloran. Los españoles y los alemanes están ahí, ellos están a 400, 500, 600 kilómetros de distancia, y en Alemania no está pasando estas cosas.
En Suiza no está pasando estas cosas, en Francia no está pasando estas cosas. Usted no me puede decir a mí que ahí no influye el clima, la sociedad, porque todo es lo mismo. Europa es un continente pequeño. Yo creo que esto se ha convertido en un problema individual de cada país, de su idiosincrasia, de su cultura, de su formación científica, de su personalidad, señores. Ustedes nunca vieron a un médico chino, salieron 3, 4, 5, 6, 7 cosas hablando del coronavirus, pero después esa gente se disciplinaron. Entonces, en la China sí ganó la ciencia y la razón. Asimismo, nosotros debemos tomar el ejemplo chino y darle gracias a Dios, o a quien sea que hay que dársela, de que nosotros estamos en el trópico, y de que sepan que el coronavirus COVID-19 en nuestro país es más prevalente que lo que dicen las pruebas. Héctor, sí. Si es así, asumiendo esos razonamientos que tú haces y que me parecen, me identifico totalmente con ellos, entonces hay dos cosas que hay que reclamar. Primero, la centralización de la información por parte de las autoridades para bajar la histeria, y en segundo lugar, que las autoridades ofrezcan las informaciones completas. Por ejemplo, se me ocurre a mí, que no soy epidemiólogo, ni mucho menos, ni siquiera médico, que planteen cuál es el mapa de los hallazgos para que la gente sepa dónde hay mayor peligro de contagio. Y le agrego ahí mismo, Héctor, ¿es factible todavía ese sistema de rueda de prensa tradicional, exposición permanente, ansiedad que genera cada vez que anuncia una rueda de prensa? ¿O se puede hacer por otra vía online más despersonalizada, como hacen, por ejemplo, los mismos chinos y los alemanes? Bueno, yo lo que estoy de acuerdo, miren, y esto en un momento político como este que yo planteé, yo estoy de acuerdo 100% con la cuarentena, y estoy de acuerdo con la cuarentena más rígida que la que tenemos. Ahora bien, los modelos de cuarentena de un país tercermundista no pueden ser los mismos modelos de cuarentena de un país de primer mundo. O sea, nosotros tenemos que pensar en esa parte, en esa clase social baja que vive del inmediatismo, del cheleo diario, que no tiene 14 días de supervivencia en su casa. Entonces, pero la cuarentena que ha planteado el gobierno es vital, es importante y debe seguir, debe ser inclusive más férrea. Yo estoy de acuerdo hasta con la limitación, y voy a decir algo que va a explotar, del Internet. Que el gobierno asuma, como está haciendo, que está dando por lo menos las informaciones, que el gobierno asuma la información, porque es que la información del gobierno no es del gobierno, no es de Danilo, es del Estado, de la OMS y de la Organización Mundial de la Salud. Acaban de nombrar al doctor Jorge Marte. El doctor Jorge Marte es un American Board Certified, un certificado americano, tanto de cuidados intensivos, de neumología y de medicina interna. Yo lo conozco, estudiamos justamente en Filadelfia, en el mismo hospital. O sea, Jorge Martes es un científico a carta cabal. Entonces, las medidas en un país como este deben ser un poco rígidas. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar tiempo. ¿Por qué? Tenemos que ganar tiempo. ¿A qué le tenemos que ganar tiempo? A la ciencia, a la tecnología, a la vacuna, Héctor, y al verano. Oye una cosa. El doctor Jorge Marte debió estar nombrado hace 8 años en el sistema de salud asesorando y diseñando planes. Pero está bien, bienvenido sea. Lo ponen ahora en la cresta de la contingencia. Y así hay muchísimos profesionales en este país. Por el populismo. Jorge Marte siempre ha combatido el populismo. Jorge Marte no está de acuerdo con el examen que se le dan a los residentes. Jorge Marte es un científico, no es un populista. Por eso ahora es que lo nombran. Cuando tenemos la cosa, el moño allá arriba, entonces nombramos a Jorge Marte. Héctor, hay una pregunta que todavía no me le ha dado respuesta. ¿Debe centralizarse la información? Estoy de acuerdo, creo que sí. Debe centralizarse por todos los medios. Debe centralizarse. Ok, entonces... El problema es que no hay confianza en muchos aspectos, Héctor. ¿Tú entiendes? Miren, si nosotros no podemos desarrollar confianza... No, pues yo estoy hablando de lo que la gente dice y piensa. En el presidente de la República en este momento, bueno, pues
estamos mal como país. La respuesta, Domingo, entonces tú dices que sí, que debe centralizarse. ¿Y las pruebas? Estoy de acuerdo. ¿Y las pruebas? ¿Tú estás de acuerdo que se liberalicen como se ha hecho, se mantenga bajo control como el Laboratorio Nacional mantenía? Hay dos métodos. Sí. En Corea sí valió la pena. Sí. Porque en Corea se detectaron los casos positivos rápidos, se hicieron más de 250,000 pruebas. 260,000. Inmediatamente. Sí. Aquí yo estaba de acuerdo con la medida del gobierno de que no proliferara la prueba. Yo también. Porque si prolifera la prueba, ¿qué va a pasar? Usted tiene que irse a su casa. Sí. Y punto, más nada. Entonces, con prueba o sin prueba, un muchacho de 20 años va a sobrevivir esto en un 99.9% de los casos. Entonces, para mí, en el tercer mundo, la proliferación de la prueba no me parece conveniente. Bien. Una última pregunta, Héctor, al respecto. La gente queda traumada después de estos episodios así, ¿no? Como Sí. una epidemia. ¿Y qué ocurre? ¿Cuáles cuadros se producen? ¿Y cuál debe ser la conducta a seguir? Porque queda mucha gente lesionada espiritualmente, mentalmente. Siempre pongo el ejemplo de la violación a los niños. Por ejemplo, si un niño es violado una sola vez en la vida, aunque haya sido un acontecimiento atroz, posiblemente ese niño pueda bloquear psicológicamente ese episodio y no desarrolle un trauma. Sí. Pero si el niño es tocado por mucho tiempo, desarrolla el trauma sexual, aunque sean roces, pero desarrolla el trauma. Tenemos más de 3 meses con 24 horas de noticias catastróficas. Eso está desarrollando una hipersensibilidad de la humanidad con respecto a estos temas. Para mí, mucha gente quedará ansiosa en estos momentos y en esta época. Mira, va a aparecer la vacuna, van a aparecer lo que se llaman los protocolos de salvación y todavía vamos a tener gente con muchos problemas de ansiedad. Bueno, así es. Gracias, Héctor. Muy amable. Cuídense. Gracias.